Hola mis amigos, feliz día hoy, han pasado muy bien después de Semana Santa. He estado ausente, les pido disculpas, estuve enfermo, estuve hospitalizado, no estuve bien, pero quiero que sepan que ya estoy de vuelta. Y cuando uno está de vuelta, uno trae unos contenidos interesantes porque tú te lo mereces. Y tú sabes muy bien que nuestro contenido va para ti, para aquellos pacientes y todos los pacientes que nos escuchan, porque este es un programa para pacientes, para ustedes, los que escuchan y los que se suscriben a mi canal. Hoy te tengo un interesante programa, interesantísimo, que te va a encantar. ¿Y de qué se trata? Se trata del sueño. ¿Qué es el sueño? ¿Qué es dormir bien? ¿Cómo estamos durmiendo bien? En mi consulta se ve mucho lo que es el insomnio, lo que es los apneas del sueño, lo que es la narcolepsia, personas que tienen parálisis del sueño. Pero dentro de esto, el sueño, ¿qué es dormir bien? Es muy interesante y yo sé que te va a gustar nuestro contenido en el día de hoy. Entonces, quiero explicarte algo interesante. Yo lo he dicho en mi consulta y si eres paciente mío, pues lo vamos a recordar. Nosotros manejamos varias etapas del sueño. Manejamos la etapa 1, desde que uno está despierto, la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 y el sueño REM, que son sueños profundos. Pero dentro de esas etapas, cuando uno comienza a dormir, cuando uno se va a la cama a dormir, uno tiene que cumplir con ciertos requisitos, que es la higiene del sueño, que ya muchas veces le he explicado a ustedes, la higiene del sueño. Cuando te vas a dormir, lo que sucede es que uno maneja unas etapas de sueño desde la somnolencia hasta la etapa profunda del sueño. Uno, por lo general, duerme entre 5, 6, 7 horas. Los muchachos duermen 7 horas, 8 horas. Los niños duermen mucho más todavía. Los ancianos duermen mucho menos o duermen bastante a veces, pero son sueños fragmentados. Entonces esto tiene mucho que ver con la calidad del sueño. Calidad. Es mejor decir o hablar de la calidad del sueño y no de la cantidad. ¿Por qué? Porque dependiendo de la calidad es que tú vas a tener un sueño reparador. Entonces, uno en 5 o 6 horas de sueño maneja uno 4 o 5 ciclos, que es un ciclo del sueño. El ciclo del sueño es etapa 1, etapa 2, etapa 3 y sueño REM. Eso es un ciclo. Y ese ciclo del sueño tiene una duración aproximada entre 70 y 120 minutos. O sea, eso es un ciclo del sueño. Entonces uno debe cumplir con varios ciclos de sueño, así como te lo dije anteriormente, para uno tener un buen sueño reparador. Ya, con esto, ya teniéndolo tú claro, podemos decirte que dependiendo de no de la cantidad, sino de la calidad, es que tengas un sueño superficial y sueño profundo de una manera adecuada, cumpliendo con unos tiempos. La etapa 1 tiene un tiempo, la etapa 2 tiene otro tiempo, la etapa 3 y la etapa REM tienen otros tiempos. Cuando eso se cumple a cabalidad, uno dice que tuve un sueño reparador. Ya, entonces, quédate con esa idea de las etapas del sueño para que comiences a hacer el ejercicio en tu casa, para que cuando te suscribas a mi canal y los comiences a ver y a leer y a ver otra vez y a ver, ya aprendes a manejar lo que son estas etapas de sueño. Ahora, cuando uno habla del sueño, habla de las funciones del sueño. O sea, ¿para qué yo duermo bien? ¿Para qué yo duermo? ¿Para qué yo quiero dormir? ¿Para qué yo quiero descansar? Para poder amanecer mejor al día siguiente. Entonces uno al cumplir con unas etapas de sueño, entonces uno dice, he dormido de una manera suficiente. Y de eso, ¿qué hago yo? Les explico. Cuando uno duerme de una manera adecuada, uno tiene las células en el cerebro. Aquí tengo un cerebro. Las células en el cerebro, en la corteza cerebral y todo el cerebro, comienzan a hacer regeneración, unas sinapsis adecuadas, unas uniones, comienzan a manejarse ciertos neurotransmisores que son unas sustancias que ayudan a que uno
descanse y que el cerebro, digamos, entre comillas, rejuvenezca. O sea, cuando uno duerme lo suficiente, uno pareciera que se levantara al día siguiente de una manera alegre, enérgico, con ganas de trabajar, con ganas de estudiar, etcétera, etcétera. Eso es porque a nivel cerebral hay ciertos tipos de ordenamientos o de sinapsis que nos ayudan a estar bien, amanecer bien. Lo otro es que se comportan como cuando tenemos las vitaminas cerebrales. Hay ciertas vitaminas que ayudan a cierto regeneramiento cerebral. El cerebro elimina desechos, sustancias de desecho, cuando uno duerme de forma adecuada. O sea, el cerebro es como los otros órganos, ¿sí? Cada órgano cumple con unas funciones cuando estamos despiertos y cuando estamos durmiendo. Se potencia el sistema inmunológico, o sea, nos volvemos más fuertes cuando tenemos más sueño. Además de eso, se dice que nos volvemos un poco más jóvenes cuando dormimos más. O sea, que nos vemos de una más, bueno, puedo decir hermoso. Yo no soy hermoso, ¿no? Pero la gente se dice, la literatura habla de hermoso, que las personas se tornan más simpáticas cuando se duermen de un contenido mucho más largo de sueño. Entonces, para que lo tengas en cuenta, ¿vale? Entonces, estas fases de sueño que nosotros te estaba explicando anteriormente, te comienzo diciendo que, bueno, la fase 1 del sueño, para profundizar en eso, para que tú sepas defenderte, para que tú sepas a qué vas cuando vas al médico o cuando vienes a mi consulta, ya tienes una idea de qué son las fases de sueño. Cuando yo te explico esto, yo quiero que tú me entiendas cuando se habla de determinadas fases y en qué momento tú tienes, por decirte un ejemplo, tienes los sueños, sueñas o tienes pesadillas o tienes terrores nocturnos, que ya se ha hablado anteriormente, o tienes la parálisis del sueño. Eso está en las diferentes etapas de sueño. Entonces, cuando tú tienes la fase del sueño o la primera fase del sueño, eso más o menos va entre un 2 a un 5%. Es la etapa más corta cuando se suman todas las etapas de sueño a lo largo de las 5, 6 horas o 7 horas de sueño. La etapa más corta o la de menos tiempo en porcentaje y en tiempo, en minutos, es la etapa 1. En esta etapa 1 es cuando uno por ahí dice estoy somnoliento o estoy cabeceando, ¿sí? En esas etapas suele haber mucho movimientos mioclónicos. Me preguntan mucho en mi consulta, ¿por qué brinco? ¿Por qué cuando estoy quedándome dormido, por qué hago unos movimientos bruscos? Esas son las mioclonías fisiológicas, eso es algo normal que quiero que tengas en cuenta. Muchos médicos llegan y dan medicamentos a esto y no, es algo normal, fisiológico del organismo cuando uno se está quedando dormido. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Comienza uno también, que cuando se está quedando dormido, a relajarse. Uno se relaja, la musculatura se relaja. Comienza a ver también que hay disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la respiración, disminución de la actividad intestinal y muchos otros, digamos, órganos que cumplen ciertas funciones en nuestro cuerpo, ¿vale? Eso es en la etapa 1 del sueño, para que tengas en cuenta eso. En la etapa 2 del sueño, que es la etapa más común, la etapa de mayor duración, en donde ya uno está, digamos, es una etapa superficial todavía, pero ya uno está dormidito, ¿no? O sea, ya uno cuesta un poco despertarse, pero abarca en tiempo o abarca en porcentaje más o menos entre un 25 y un 35%, o sea, de la cantidad del total de las 5, 6, 7 horas que uno puede dormir. O sea, que es la etapa más larga. Y en esta etapa, digamos, se acentúa la relajación muscular de nuestros músculos. Pero además de eso, comienza a ver en la actividad cerebral, cuando uno hace un electroencefalograma, comienza a ver unas ondas lentas. Cuando yo te hago un estudio de sueño, en el estudio de sueño se ven estas ondas y uno dice que estás en etapa 2 o N2 del sueño. O sea, es una etapa que es la más común de todas. Y cuando va a profundizar a la etapa 3, ¿sí?, ya uno encuentra otras ondas. Por ejemplo, en la etapa 2 uno encuentra ondas como los complejos K, que, bueno, no lo vas a entender, pero que yo a todos los pacientes se los explico.
unas ondas agudas del vértex, etcétera, etcétera. Pero son ondas. Cuando uno está en la tercera fase, que es la fase 3 del sueño, entonces comienza a ver ondas ya más profundas, ondas deltas y ondas tetas en este tipo de fases. Pero además de eso, comienza a ver que, si ustedes se dan cuenta, ustedes cuando me dicen a mí en mi consulta, doctor, tuve un sueño, o tuve, que es lo más común que dicen, manifiestan los pacientes, tuve una pesadilla, ¿sí? Tuve una pesadilla. La pesadilla, o sea, si bien ya lo expliqué en programas anteriores, se parece a lo que son los terrores nocturnos. Entonces, las pesadillas suceden más que todo en la etapa REM, en la etapa más profunda, y lo otro, lo que son los terrores nocturnos, se suceden en la etapa 3 del sueño. ¿Qué se diferencia? Se diferencia en que uno se recuerda el sueño. ¿Se acuerdan cuando le expliqué la vez pasada? La etapa 3 o los terrores nocturnos, uno recuerda lo que estaba soñando, pero en las pesadillas no. Entonces, esto tiene que ver mucho con la funcionabilidad de las etapas, tanto en cantidad como en calidad de las fases de sueño. Cuando uno llega a la etapa REM, que es la última etapa, es una etapa REM en donde las ondas se vuelven muy llanitas, ya uno lo distingue cuando uno hace el estudio del sueño. El organismo a veces comienza a ver un poquito como, mientras estaba en la etapa 3, que estaba uno muy relajado de los músculos, en la etapa REM comienzan a haber unos movimientos oculares, hay muchos movimientos oculares, uno está, digamos, a veces comienza a ver un poco de tono muscular, o sea, uno está como que con un mayor movimiento. Bueno, esa es una etapa REM del sueño. La etapa REM se supone que uno hace etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa REM. Y ese es un ciclo de sueño. Y posteriormente uno vuelve a iniciar con etapa 1 o etapa 2 del sueño. Con esto te quiero decir, para que tengas muy en cuenta, que esto es lo que yo te pido en mi consultorio. En la consulta yo te estoy diciendo, hay que manejar estas etapas bien. O sea, cada quien, para manejar esas etapas, uno debe tener un preámbulo, uno debe tener, antes de quedar dormido, lo que se llama la higiene del sueño para obtener estas etapas de sueño de una manera acorde. Bueno, no se te olvide, ojo, yo volvía otra vez como si fuéramos al ring otra vez, sí, no a pelear, pero sí a explicarte bien estos temas. Y yo quiero que te suscribas, que te unas a mi canal. Siempre que tú se salga con algún programa enseguida, te va a llegar a tu celular, te va a llegar a tu correo, te va a llegar a tu YouTube, a tu Instagram, esa noticia que el doctor Fabián Fragoso Hani está en la pelea nuevamente para que veas nuestro programa. Entonces, te la dejo allí y no se te olvide de suscribirte para que continúes viendo nuestros programas. Entonces, te tengo una sorpresa para la próxima, o sea, te la dejo ahí.